se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. ¿Qué problema es el dinero para muchos? Y muchos se meten en problemas por el dinero. El corazón del hombre muchas veces es tentado a buscar una unión egoísta con las cosas materiales. La codicia domina a muchos y los lleva a la autodestrucción. El no estar contento con lo que se posee y siempre buscar adquirir algo más llega a ser un problema. El enigma del materialismo es que cuando consigues algo deseas más. Nunca estás satisfecho. Este es el enigma del materialismo. Nunca se llega a estar satisfecho. Se adquiere algo y después inmediatamente se desea algo más. Ahora, por eso es tan importante el tema de la mayordomía para nosotros los hijos de Dios, porque realmente la forma como administramos el dinero va a hablar realmente de nuestra madurez espiritual. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo usamos? Las respuestas a estas preguntas realmente van a determinar o van a revelar mucho de la madurez que tengamos nosotros, espiritualmente hablando, sin duda. Y no solo de la capacidad de administrar, sino realmente de cuán maduros realmente espiritualmente somos. Porque una persona que no administra bien, una persona que tiene serios problemas con el dinero, una persona que le debe a todo el mundo, una persona que busca obtener de cualquier forma dinero para comprar o para obtener cosas que siente, que desea y que quiere, pues obviamente es una persona que no tiene una madurez espiritual. Esto de las finanzas es tan delicado que aún para nosotros los ministros se nos demanda precisamente ser gente que no sea avariciosa. Y desgraciadamente, pues hoy día encontramos mucha gente que está supuestamente sirviendo al Señor, pero realmente son gente que tiene un corazón lleno de avaricia, que tiene un corazón realmente en las cosas materiales. Y debemos decir sin duda que Dios es un Dios que bendice. Cuando vemos la vida de los hijos de Dios, los siervos de Dios, en la misma palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta que Dios siempre ha bendecido a sus hijos. Abraham era un hombre riquísimo, Jacob fue muy prosperado. E inclusive, estando en Israel y escuchando a los judíos hablar, a los guías judíos sin duda, hablar sobre el apóstol Pedro, hablar sobre el mismo José, por decir algo, el padre en esta tierra de Jesús o el padre adoptivo de Jesús, pues el concepto que ellos tienen según la historia sobre los discípulos, por ejemplo sobre Pedro, es que Pedro era un empresario y Pedro no era un hombre que no tenía que comer, no era un hombre realmente pobre, sino que era un hombre que era un empresario, era un hombre próspero. Cuando mencionamos, por ejemplo, el caso de Jesús como carpintero, realmente ese es un concepto y una idea sobre lo que hacía Jesús totalmente equivocada. Jesús no era una persona que trabajaba con la madera como nosotros lo tenemos según la tradición más católica que otra cosa. Realmente Jesús trabajaba, era con piedra, era un escultor, era un artista, igual que José. Y pues en aquella época la madera no era lo que se tallaba, no era lo que se trabajaba, sino que era la piedra, otro tipo de material. Y sin duda, pues había mucho trabajo en aquella época, puesto que el Imperio Romano siempre estaba construyendo, ¿verdad? Siempre estaba construyendo. Entonces, cuando nosotros vemos aún a los discípulos de Jesús, pues era gente próspera. Jesús mismo les da una dirección: pesquen, pongan la red en este lado para que tengan abundancia. Dios no tiene problema
con bendecirnos. Dios no tiene problema con darnos abundancia. Dios no tiene problema con darte una buena casa, un buen auto. Dios no tiene problema con eso. El deseo del corazón de Dios es bendecir a sus hijos. Más sin embargo, el problema radica cuando el hombre tiene un corazón lleno de avaricia. Entonces, ahí es donde se corrompe todo esto. Cuando el hombre lo que busca es posesiones. Como repito, Dios no tiene problema en darte algo. Fíjese que si el Señor nos dio a su Hijo Jesús, nuestro Señor, es lo más valioso, la mayor posesión que Él tenía, Jesús. Dice la palabra, cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas. O sea que Dios no tiene problema en bendecir. Pero Dios espera que sus hijos no tengamos un corazón avaricioso, porque la avaricia realmente es un gran problema. Por eso dice la palabra en Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Usted puede tener posesiones, pero si esas posesiones no han venido de la forma correcta, sin duda usted no va a tener, hermano, una vida tranquila, una vida buena, una vida en paz, sino que va a tener muchos problemas. Pero cuando Dios se enriquece, la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, cualquier cosa que consigamos nosotros de manera incorrecta, por decirlo de esta forma, sin duda con ella va a añadir tristeza. El apóstol Pablo aborda el tema de las finanzas en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17, y él dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se da cuenta? Dios lo que espera es que nosotros no pongamos nuestra mirada en las riquezas, que no tengamos un corazón lleno de avaricia. Porque realmente Dios quiere bendecirnos y dice y darnos, todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Sabe? A un amigo mío hace algunos años, él ya partió con el Señor, era un hombre empresario, un hombre próspero. Y un judío en Canadá le hizo una pregunta y le dijo, oye, ¿qué es ser rico para ti? Y él le respondió, ser rico es tener un buen hogar, lo que necesitas para vivir y algo más para compartir. Esta fue la respuesta que este hombre le dio a este judío. Y yo creo que ser rico, sin duda, es tener lo suficiente, es tener una buena familia y algo más para compartir también. Tal vez usted no se considere rico porque no tiene un auto caro o no tiene una casa de lujo. Quizá no tiene una cuenta del banco llena de dinero y quizá por eso usted no se considere rico. Pero si usted tiene lo suficiente, si usted tiene una buena familia, si tiene un buen hogar, si tiene techo, hermano, si tiene algo más, usted es una persona próspera, usted es una persona realmente rica, porque no carece de nada. Ahora, dice la palabra también en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que si usted tiene sustento y abrigo, siéntase bendecido por Dios, siéntase feliz, siéntase que es una persona que realmente es próspera, nada le falta. Hermano, tenemos que aprender a tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo decía, yo sé estar contento con mucho o con poco, pero en todo he aprendido a estar contento.
no es malo tener dinero. Realmente no es malo tener posesiones. Pero sí es malo construir la vida alrededor de ellos. Pablo manda que a los ricos de este mundo no pongan su esperanza en el dinero. Hermano, Dios no nos llama a nosotros a hacer un voto de pobreza. Se confunde la pobreza con humildad y la humildad no tiene que ver con la posesión, si posees o no. De hecho, hay mucha gente que no tiene posesiones materiales y son sumamente orgullosos. Aún gente que no posee nada y tiene un carácter lleno de orgullo. El orgullo no tiene que ver con las posesiones. Hay gente que tiene mucho y es muy sencilla, gente muy humilde. Tenemos que aprender a tener contentamiento. Hermano, cuando usted vive bajo los principios del reino y usted pues es fiel a Dios en diezmos, ofrendas, usted practica los principios de las primicias como, por ejemplo, sin duda usted va a ver la bendición de Dios llegar a su vida. Pero que el deseo de su corazón no sea poseer y poseer. Deuteronomio 8:10 al 19 habla sobre esto y da un consejo o varios consejos muy importantes para la vida de los creyentes. Y dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Oiga, qué tremendo consejo sin duda nos da el Señor. Pero también, hermano, qué tremendo que el Señor a sus hijos les da poder para hacer riquezas. Fíjese que las riquezas no es el problema. El problema es el corazón lleno de avaricia. Dios te da poder para hacer riquezas, para que las uses bien, para que las administres bien, para que seas generoso, para que ayudes al que necesita y también para que las disfrutes, dice la palabra, para que vivas bien. Hermano, tener riquezas no es un pecado. El pecado es el corazón lleno de avaricia, porque si tú tienes riquezas y las usas, hermano, sabiamente, ayudas al necesitado y también extiendes la obra de Dios, sin duda que esas riquezas van a ser de bendición y van a mostrar que tu corazón no es un corazón lleno de avaricia. Y si en esta mañana de lo que hemos compartido tú dices: bueno, yo he sentido que mi corazón tiene esa inclinación a las posesiones, pues pídele perdón al Señor y dile: Señor, purifica mi corazón en esta mañana en el nombre de Jesús. Dame un corazón conforme al tuyo y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes y me des sabiduría para administrar lo que tú me has dado, que yo pueda ser un buen mayordomo de las posesiones que tú has puesto en mi mano. Y si tú has estado viviendo con escasez, hermano, posiblemente esto se debe a que no aplicas los principios que la palabra de Dios nos enseña. Si usted es una persona fiel en diezmos y ofrendas, si practica los principios de las primicias y muchos otros principios que hay en la palabra de Dios, sin duda la bendición de Dios va a venir a su vida. Muchas veces la bendición no viene porque somos realmente gente mezquina en dar. Hay gente que sí alaba al Señor y tiene un corazón para Dios, pero tiene un problema de avaricia en su corazón, y a la hora de la generosidad no pueden ser generosos porque les duele en su corazón dar, porque su fe no está puesta en Dios. Ellos todavía no han entendido que la provisión viene de Dios y todavía están aferrados
a las posesiones de este mundo. Así que permítale al Espíritu Santo lidiar con esa área de su vida y que Él le libre y nos libre de toda avaricia. Y pongamos nuestros ojos en el Señor y aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Si tenemos sustento y abrigo, démosle gracias a Dios en esta mañana. Que Dios les bendiga.